A los 6 años fui violada. Desde entonces todo cambió, pero al final, volví a sonreír. Esta historia empieza cuando yo tenía 6 años. Salimos de nuestra ciudad natal para ir a la capital de otro estado, uno de los más grandes del país, donde ya vivía la mitad de mi familia, incluida mi hermana mayor. Cuando llegamos, hubo una fiesta, un asado, todos muy contentos, muy alegres. Recuerdo destellos, pero me acuerdo de que salimos para ir al supermercado y también recuerdo que yo iba en una ventanilla, mi hermana en la otra y el novio de mi hermana, mi cuñado, en el medio. Como tenía 6 años y a veces llevaba una manta, la tenía conmigo y me cubrí con ella dentro del coche. También recuerdo destellos de cuando sentí una mano fría por debajo de la manta. Recuerdo la mano fría porque él estaba sosteniendo una lata de cerveza, ¿entiendes? Entonces, la mano pasó por mi pierna, por mi pierna. Recuerdo cómo se me erizó la piel y cómo se me tensó la columna, porque de cierta forma sabía que aquello no estaba bien, pero me quedé sin reacción. Pero luego él empezó a palparme el cuerpo hasta llegar a mis genitales y allí me apretó mi cuerpo, apretó mis órganos, apretó mi muslo. Me sentía muy angustiada. Cuando salimos del supermercado para volver a casa, yo no quería estar a su lado, ¿sabes? Logré no estar más a su lado y todas las oportunidades que tuve para evitarlo, lo evité, porque me miraba con una mirada un poco tenebrosa. Le tenía un poco de miedo, ¿sabes? Hasta que nos distanciamos porque yo también tenía miedo. Pero cuando cumplí 8 años, estaba en una charla en la escuela donde estaban estudiando sobre orientación sexual. La profesora, en realidad, estaba dando esas clases de ciencias, sobre el cuerpo. Y entonces entramos en ese tema. Yo quería mucho levantarme y preguntarle a mi madre si cuando un adulto te toca de esa manera, es lo que ella estaba explicando, pero me dio vergüenza, así que lo dejé para preguntar en casa cuando llegara con mi madre. Cuando llegué a casa y fui a hablar, le pregunté a mi madre, mamá, ¿qué te toque en el muslo es abuso? En ese momento, mi padre se levantó nervioso. ¿Qué pasó? ¿Quién te tocó, a ti y a mi madre? Claro que sí, ¿quién hizo eso? Incluso me dio un poco de miedo decir lo que había pasado. Ni siquiera pude contarlo en detalle. Ambos empezaron a discutir y a pelear, y se fueron a la habitación discutiendo. Y así quedó ese murmullo. Después de ese periodo, mi hermana y mi cuñado se distanciaron porque se habían mudado. Hasta que llegó el día de mi cumpleaños. Era mi cumpleaños de 11 años. Habían pasado unos 3 años desde aquel suceso en la habitación. Y para ser sincera, ni siquiera me acordaba mucho de esa historia. Hicimos una fiesta en la piscina porque mis padres estaban mejor económicamente, nos habíamos mudado de casa, y me dejaron hacer una fiesta con mis amigas. El almuerzo fue súper divertido. Lo que pasó fue que quienes vinieron de sorpresa fueron mi hermana y mi cuñado. Obviamente, para mí, que viniera mi hermana a la fiesta fue sensacional, pero mi cuñado, fue horrible, porque cuando lo vi, volvió toda esa sensación horrible, ¿sabes? De haberlo visto, de saber que de cierta forma él ya me había mirado con malicia, que un día me había tocado, aunque no logró herirme, me dolió. Lo peor fue cuando mis amigas estaban como cuchicheando. Me acerqué, ya que estaba prestando atención a mi familia, y cuando me acerqué a ellas les dije, ¿qué pasaba? Me dijeron que había un tipo en la fiesta que no dejaba de mirarles el cuerpo y el trasero, y que se sentían súper incómodas y que era mejor que se pusieran la ropa, ¿sabes? Me sentí súper incómoda cuando me mostraron quién era él. Y él me estaba mirando exactamente con esa mirada de cuando yo era niña, cuando tenía 6 años, esa mirada tenebrosa que me daba miedo. Fue lo mismo. En ese momento me vinieron tantos disparadores, me dieron ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de echarlo, ganas de hacer tantas cosas, pero me sentía marchita en ese momento, ¿sabes? No podía hacer nada. Claro, terminé de disfrutar mi fiesta con esa energía súper baja, pensando, caramba, tanto que deseaba que este tipo no hubiera venido. Y se fue. Hasta que al final de la fiesta, me acerqué a mi madre y le pregunté, le conté lo que había pasado y le pregunté por qué lo habían invitado a él. En ese momento mi madre dijo, deja de ser mentirosa, apuesto a que ninguna amiga dijo eso, está mintiendo. Y cuando mi madre me llamó mentirosa y dijo que yo estaba mintiendo, que mis amigas no se habían sentido incómodas ni nada, que eso era cosa de mi cabeza, me sentí tan mal, me hizo un daño que no lo entienden. Aquello me hizo daño porque entendí que, en el fondo, mi madre nunca me creyó. Que todo aquel murmullo y aquella gritería de cuando yo era niña,
Cuando lo conté, ellos se lo llevaron a la habitación considerando que tal vez había sido una mentira mía, que yo estaba mintiendo con 6 años. ¿Cómo iba yo a mentir con 6 años, sabes? El sentimiento que tengo es que ellos lo tomaron como algo tonto que pasó y yo me sentí muy dolida por eso. Y de cierta forma, algo dentro de mí cambió a partir de ese día. Empecé a hacer amistad con una chica que estudiaba en la misma escuela que yo y vivía cerca de mi casa, así que prácticamente íbamos juntas todos los días. Y ella era una chica totalmente diferente a lo que fui conociéndola. Su madre vivía en casa del novio y a veces pasaba 2 meses allí. Mi amiga vivía sola. Así que vivía sola, cuidaba su casa, cuidaba su vida, invitaba a quien quería a su casa, hacía desorden en su casa. A su madre no le importaba nada a ella. A diferencia de mí, yo tenía padres más estrictos, me regañaban, me llamaban la atención, tenía hora para entrar y hora para salir. Si era de la escuela a casa. Así que un día, ya que no podía salir, me invitó a hacer novillos y me dijo, vamos a salir entonces durante la clase. Yo dudé un poco porque nunca les había mentido a mis padres, pero acepté. Nos desviamos del camino y terminamos en un taller donde ella tenía un novio. Recuerdo que en ese taller había varios hombres y allí me sentía totalmente incómoda. Era tímida, retraída, cerrada. Y en ese momento recuerdo que empecé a llorar. Su novio vino y preguntó qué pasaba. Le dije que estaba incómoda, quería salir de allí. Dejamos nuestras mochilas en el taller y nos fuimos a callejear. De esas salidas, fuimos a la plaza, fuimos al parque, compramos bebida alcohólica, compramos cigarrillos y allí fue donde probé el cigarrillo, probé el alcohol. Y entonces empecé a faltar mucho a clase, empecé a hacer muchas travesuras, empecé a ir a casa de otras personas, empecé a hacer desorden. Hasta que un día ella me encontró y me dijo que iba a haber una reunión informal muy buena por la noche. Le dije, mis padres nunca me van a dejar, ya estoy mintiendo para faltar a clase. También empecé a mentir por la tarde a la salida de la escuela, en vez de volver a casa, empecé a decir que iba a casa de amigas a hacer trabajos, le decía que iba a entregar currículums. Le decía que iba a hacer varias otras cosas. Mi madre empezó a sospechar que yo estaba mintiendo, ¿sabes? Hasta que la escuela también empezó a decirle a mi madre que yo estaba faltando a clase. Pero aunque me regañaban, no podían dejar el trabajo para cuidarme. Así que yo seguía faltando a clase porque de alguna manera me cuidaba a mí misma, aunque ellos fueran estrictos. Hasta que ese día por la noche, le dije que no podía porque salir por la noche mis padres realmente no me iban a dejar. Y fue cuando tuve la brillante idea de esperar a que durmieran y escaparme por la noche. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y recuerdo que ese día, mis padres durmieron, yo salí, fui a su casa y salimos juntas con un tipo en coche que ni siquiera conocíamos. Fuimos a casa de un amigo suyo y la gente estaba fumando allí. Ese fue mi primer contacto con la marihuana y cuando fumé por primera vez, me sentí tan feliz, tan alegre, ¿sabes? Me sentí plena. Allí empecé a hablar, a ser una versión mía que nunca fui. Empecé a ser comunicativa. Había un chico que quería estar conmigo, fui y le di unos besos porque yo era totalmente retraída, incluso le tenía miedo a mi padre, ¿entiendes? Así que, aunque les estaba mintiendo a mis padres, haciendo aquello, ya estaba pensando, ellos ya creen que soy una mentirosa, así que, ¿qué más da? Pero hacer travesuras como las que estaba haciendo, estaba causando mucho problema. Y cuando volví a casa, estaba feliz, alegre, tranquila, que empecé a decir, mamá, quiero fumar de nuevo. La cuestión es que todos los días, cuando mis padres dormían, yo salía de casa, fumaba, terminaba en lugares donde no debería estar, andando con gente con la que no debería andar, haciendo cosas que no debería hacer. Mi madre sabía que yo estaba faltando a clase, pero me regañaba, me hacía enfadar, pero yo no podía dejar de faltar a clase porque ya estaba acostumbrada, quería vivir mi libertad. Hasta que un día, por la noche, entró en mi habitación y vio que no estaba en casa y se desesperó buscándome. Cuando me encontró, me dio una paliza tan grande, me quitó el teléfono. Me quedé un mes sin celular, sin comunicarme, encerrada en casa. Pero aún así, ella no podía impedirme faltar a clase. Yo seguía haciendo travesuras y faltando a clase. Intentaba hablar conmigo, no le gustaba para nada a esta amiga mía, decía que esta amiga mía me estaba llevando por el mal camino. Pero era esa cuestión, ¿sabes? Era como que, si ella no se preocupaba por mí y por lo que me hicieron,
¿Por qué me estaba molestando? ¿Entiendes? Si digo que un tipo me tocó cuando era niña y ella dice que es mentira, entonces ¿por qué se preocupa por lo que hago o dejo de hacer? Esa era mi lógica, ¿sabes? Como si dijeras, si no te importo, ¿por qué me molestas diciéndome que no haga lo que quiero hacer? Déjame hacer lo que quiera, entonces. ¿Sabes? Obviamente no tenía la madurez para entenderlo. Hasta que fui y repetí de curso. Y cuando repetí de curso fue un gran golpe para mí porque yo era una chica inteligente, estudiosa, pero perdí mi año por las faltas. Y mi amiga también repitió de curso. Y allí fue un choque. Mis padres hablaron conmigo, me alejé un poco de ella. Nos fuimos distanciando poco a poco porque yo ya estaba sin teléfono, y también empecé a cuestionarme. Y entonces, cuando empecé el año de nuevo, había un trío de chicas, ellas eran un trío. Yo era muy a lo mío, pero todo el mundo me trataba bien. Y un día, ellas como que tuvieron un problema y deshicieron el trío, se quedaron solo dos. Y poco a poco empezaron a hablar conmigo y el trío se completó conmigo y nos volvimos mejores amigas. La diferencia es que ellas eran muy sensatas, ¿sabes? Y me dijeron que hablara con mi madre sobre lo que había sentido, lo que había pasado. Así que hablé con mi madre después, y le dije, no es para culpar o justificar, pero lo que me pasó en la infancia es verdad. No quiero que hagas nada, solo quiero que me creas, que sepas que eso pasó. Entonces mis padres entendieron, me pidieron disculpas también por no haberme apoyado como debían. También dije que iba a mejorar y realmente mejoré. Y estas amigas mías me cambiaron la perspectiva porque cada vez que me daban ganas de hacer algo malo o de fumar o de hacer algo que pensé que era mi camino porque estaba feliz, porque estaba alegre. Porque me cambió el humor y pensé que aquello era mi salvación, en realidad solo estaba tapando un agujero, ¿sabes? Y cada vez que a veces estoy cansada, me motivan a ir a la escuela, me motivan a estudiar, me motivan a prestar atención en clase, me motivan a no faltar a clase. Hoy en día es tan diferente que incluso para ir a la escuela me siento ansiosa por ver a mis amigas, ¿sabes? Para que hagamos el resumen de nuestros trabajos. Soy la chica que siempre fui, pero ahora no en mi infancia, sino en mi pubertad, mi adolescencia, porque antes era así en mi infancia. Y mi pubertad me llevó por un camino totalmente contradictorio. Y esa chica hoy me tiene mucha rabia, dejó de mirarme a la cara, se enojó conmigo. No sé qué le hice, ¿sabes? Pero de cierta forma, nuestra amistad no era una amistad sana, era una amistad muy equivocada, hacíamos varias cosas mal y aquello para mí era pésimo. E incluso repetimos de curso juntas y eso no era lo que yo quería para mí. Y hoy, de verdad, estoy tan feliz. Tengo amigas que realmente cambiaron mi perspectiva, cambiaron mi comportamiento porque me ayudan, me recuerdan mi esencia, mi valor, mi principio, mi objetivo, mi propósito de vida, son varias cosas. Así que espero de verdad que mi amiga esté tan bien como yo también. Y dejo esta historia como ejemplo porque hay muchas personas que creen que la amistad no influye. La amistad te influencia mucho, te pone en lugares, te lleva a hacer cosas. Te hace experimentar cosas que nunca imaginaste que harías en tu vida porque la persona que te gusta lo está haciendo y le está funcionando y está todo bien, pero a veces puede ser diferente para ti, ¿sabes? Y esa persona cae en el agujero y tú terminas cayendo con ella porque estás con ella y ni siquiera viste a dónde ibas, solo estás yendo. Entonces, es muy importante tener personas que te abran la mente y te hagan ver en tu esencia lo que realmente eres.